ciudad de Buenos Aires después de un tiempo viviendo afuera, y una de las cosas que notas mucho todo el tiempo es el ruido constante que hay en las calles, sobre todo en las principales avenidas. Este video lo estoy grabando justamente sin micrófono para que se capte un poco el sonido ambiente, quizás no tanto como con otro tipo de cámaras, que reduce bastante el sonido, pero se escucha mucho el ruido incesante de los autobuses, de los colectivos, de los taxis, de los camiones que pasan por aquí, por la avenida Santa Fe en este caso. Pero es algo que se escucha en toda la ciudad, tanto en la avenida Santa Fe, la avenida Córdoba, en la avenida Callao, Pueyrredón. Son avenidas que tienen mucho ruido y que es algo que llama mucho la atención, que quizás la gente que vive aquí ya lo tiene como medio naturalizado, pero no es normal este sonido, este ruido, porque también hace bastante daño no solamente a la salud, sino que también es complicado hasta para conversar con personas, para poder estar al aire libre, quizás en un bar, en la vereda. Es difícil estar aquí al aire libre. En este video lo quiero contar un poquito cómo es el tema de las ciudades que resolvieron este problema, qué está haciendo la ciudad de Buenos Aires justamente para tratarlo, porque es un problema que también lo reconocen en la ciudad, y quizás un poquito qué es lo que se puede hacer y cómo nos afecta un poco el tema del ruido en la ciudad. Según la OMS, Buenos Aires tiene el triste honor de ser la ciudad más ruidosa de toda América Latina, un premio que claramente nadie quiere ganar. Las avenidas principales como Corrientes, Callao y Pueyrredón, por ejemplo, superan regularmente los 80 decibeles. Para que te des una idea, la OMS recomienda que el ruido no debe superar los 53 decibeles durante el día y los 45 por la noche. Estamos hablando de que en muchas avenidas el ruido es casi el doble del recomendable. ¿Y de dónde viene todo este ruido? El 70% proviene de los motores. Estamos hablando de los colectivos, las motos y los autos. El transporte público es el principal culpable. El ruido permanente de los motores diésel cuando arrancan o están en un semáforo es insoportable. El gobierno porteño desarrolló hace unos años el primer mapa de ruido completo de la ciudad, cubriendo 203 kilómetros cuadrados. Usaron software especializado y validaron los datos con mediciones de 162 puntos geográficos. ¿Y qué es lo que descubrieron? Que el ruido no da tregua en casi ningún barrio de Buenos Aires. Pero esto no es una cuestión de confort, es salud. La contaminación acústica produce estrés, ansiedad, irritabilidad constante. Afecta al sueño, la concentración y obviamente al bienestar general. En Europa, la contaminación acústica causa 12.000 muertes prematuras al año por problemas cardiovasculares relacionados con el estrés crónico. Y se proyecta para 2050, 1.000 millones de personas sufrirán la pérdida auditiva por exposición continua a ruidos elevados. Los chicos son especialmente vulnerables. El ruido afecta su capacidad de concentración y aprendizaje. Y ni hablar de las mascotas, que sufren en silencio cada vez que pasa una moto con el escape libre. En Buenos Aires, la Ley 1540 busca prevenir y controlar la contaminación acústica, establece límites máximos y obliga a ciertas actividades a presentar estudios de impacto acústico. Pero la aplicación, digamos que es un poco irregular. Como dijimos, hay avenidas en Buenos Aires en donde el ruido alcanza los 85 decibeles en horario diurno. Para que te des una idea, 85 decibeles es el equivalente a tener un camión pasando al lado tuyo o a estar al lado de una cortadora de césped encendida. Pero esto durante gran parte del día. ¿Y qué pasa cuando tu cuerpo está expuesto tantas horas a este nivel de ruido? Día tras día. Los 85 decibeles son un umbral mágico. Según organismos de salud laboral de todo el mundo, la exposición prolongada o repetida a 85 decibeles o más es una causa de pérdida auditiva permanente. No temporal, sino permanente. Y acá viene lo más complicado. El daño es acumulativo y silencioso. No es que te despertás un día sordo, lo que pasa es que con el tiempo las células del oído interno, esas las que te permiten escuchar, se van destruyendo poco a poco, y esas células no se regeneran. 85 decibeles, el tiempo máximo de exposición recomendado es de 8 horas. Pero el problema es que la escala de decibeles es logarítmica, cada 10 decibeles que aumenta se duplica la intensidad del sonido. Entonces, si en una avenida llega a 95 decibeles en hora pico, el tiempo de exposición segura se reduce a tan solo 15 minutos. Pensá en esto. Un trabajador en una fábrica ruidosa usa protección auditiva obligatoria cuando supera los 85 decibeles. Pero en Buenos Aires hay gente viviendo sobre avenidas sin ningún tipo de protección, durante años. La pérdida auditiva es apenas la punta del iceberg. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que el ruido constante está literalmente matando a gente de infartos.
Estudios en Europa y en Estados Unidos demostraron que la exposición laboral y ambiental a niveles superiores a 55 decibeles aumenta la incidencia de hipertensión arterial y eventos cardíacos agudos en 68%. El ruido activa el sistema nervioso autónomo. Tu cuerpo interpreta el ruido constante como una amenaza y libera hormonas de estrés. Todo esto se traduce con un mayor riesgo de hipertensión, infartos y accidentes cerebrovasculares. Un estudio de Londres demostró que las personas expuestas a más de 60 decibeles de tráfico diurno tenían 5% más de riesgo de hospitalizaciones por ictus. Para los mayores de 75 años, el riesgo aumentaba al 9%. En Alemania, otro estudio encontró que la población expuesta a niveles de por encima de 65 decibeles desarrolla un 20% más de ataques cardíacos a corto plazo. La OMS recomienda que el ruido ambiental durante la noche no supere los 40 decibeles para garantizar un descanso reparador. En Buenos Aires muchas zonas superan los 50 decibeles incluso durante la noche. El ruido fragmenta el sueño, reduce la fase REM, que es cuando el cerebro se recupera, y provoca microdespertares que ni siquiera percibís conscientemente, pero que alteran completamente la arquitectura del sueño. En Barcelona, más de 210.000 personas sufren afectación emocional, psicológica o social por la exposición continua al ruido del tráfico, y más de 60.000 personas tienen trastornos graves del sueño relacionados con el ruido. Los chicos son el sector más vulnerable. Un estudio de 38 centros escolares de Barcelona con 2.680 niños entre 7 y 10 años encontró que la exposición al ruido del tráfico ralentiza el desarrollo de la memoria de trabajo y la capacidad de atención. Y esto es quizá lo que más me impactó, porque la gente que vive en Buenos Aires lo tiene naturalizado, pero cuando salís de Buenos Aires te das cuenta de que esto no es normal y que tu cerebro empieza a filtrar ese ruido para poder funcionar. Dejas de percibirlo conscientemente, pero eso no significa que tu cerebro haya dejado de reaccionar. Tu sistema nervioso sigue activándose, tu presión arterial sigue subiendo y tu calidad de sueño sigue siendo pésima. Solo que ahora siquiera te das cuenta. El peligro está ahí, pero dejaste de percibirlo. La Agencia Europea de Medio Ambiente estima que la contaminación acústica causa 12.000 muertes prematuras al año en Europa y 48.000 nuevos casos de cardiopatía isquémica. En España se estiman que 1.300 nuevos casos anuales de cardiopatía isquémica están relacionados con el ruido. No hay datos equivalentes para Argentina, pero sí que Buenos Aires es la ciudad más ruidosa de América Latina según la OMS. El problema es que nadie está contando estos muertos. Y es que cuando una persona muere quizás de un infarto, nadie se pregunta si vivía en Avenida Callao o en Avenida Corrientes. Lo mismo sucede cuando un chico tiene problemas de aprendizaje y tampoco analizamos el nivel de ruido que tiene en el aula. Cuando alguien sufre de insomnio crónico, nadie piensa en el ruido como causa. Pero la evidencia científica es clara. La contaminación acústica no es solo una molestia, es un factor de riesgo cardiovascular tan real como el tabaquismo, la hipertensión o el colesterol alto. Ahora bien, este problema no es solo de Buenos Aires. Hay ciudades que lograron bajar el ruido de forma significativa. Veamos. Barcelona lanzó un plan de medidas contra la contaminación acústica hace unos años. Entre las medidas implementadas, por ejemplo, se redujeron la velocidad máxima de 50 a 30 km por hora en muchas calles. También se crearon las supermanzanas, áreas donde se prioriza el peatón y se restringe el tráfico de vehículos. Además, se instaló asfalto sonorreductor que absorbe el ruido. Se establecieron zonas urbanas tranquilas donde se mantienen buenos niveles acústicos. A esto se suma que gran parte de la flota de autobuses es eléctrica, lo que reduce mucho el nivel de ruido. Y muchos coches ya tienen sistemas de start and stop o son híbridos o eléctricos. París, por ejemplo, fue mucho más allá. Instalaron radares acústicos en ciertos distritos para detectar y multar a los infractores. El objetivo era bajar el nivel de ruido hasta 4 decibeles. Berlín redujo carreteras de 2 carriles a un solo carril en zonas críticas. El resultado inmediato fue un descenso del ruido nocturno para unos 50.000 residentes que estaban expuestos a niveles superiores a 53 decibeles. Y Lisboa creó zonas silenciosas, donde el nivel de ruido ambiental no puede superar los 55 decibeles de día y 45 de noche. Está claro que todas estas medidas impactan mucho en el rediseño urbano, porque implican menos carriles para los autos, más espacios para los peatones y bicicletas, supermanzanas y peatonalización de las calles. También obviamente es necesario mayor transporte público eléctrico sobre todo, y obviamente sí, existe la posibilidad de más transporte por metro. Y ahora la gran pregunta, ¿qué es lo que está haciendo la ciudad de Buenos Aires?
Hasta el momento se hicieron algunas intervenciones en viaductos. Por ejemplo, en Carranza y Libertador se instalaron paneles fonoabsorbentes en las paredes interiores. Además, en algunas zonas se hizo una repavimentación en zonas de empedrado. Y se instalaron estaciones de monitoreo en 5 puntos de la ciudad para conocer los niveles sonoros actuales. Está claro que gran parte del problema sigue estando a través de los colectivos. La peatonalización de la avenida Corrientes, por ejemplo, bajó el nivel de ruido hasta 5 decibeles. Pero como dijimos, recién en 2026 se está empezando a hablar un poco más de los colectivos eléctricos como una forma para reducir los niveles de ruido en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿tiene solución el problema del ruido en Buenos Aires? Claramente que sí. Otras ciudades lo están logrando, pero obviamente requiere voluntad política, inversión sostenida y un cambio cultural por parte de los ciudadanos que reconozcan que el ruido es parte de un problema. El potencial de Buenos Aires es único, pero debería ser más vivible para las casi 6 millones de personas que se mueven por este espacio cada día. Porque una ciudad que no te deja dormir es una ciudad que no te deja vivir. Si te gustó este video, suscríbete al canal, espero verte en algún próximo video y será hasta la próxima.